Hello, ¿cómo están? Quiero darles la bienvenida al nuevo curso de nuestro canal Dual Physics. Esta vez tendremos un curso de cálculo diferencial e integral. Este va a ser un curso semiformal que va a ayudarte mucho si estás en tu último año de preparatoria o estás empezando la carrera en ingeniería o en física. Vamos a ir por hacer algunas demostraciones, hacer ejercicios prácticos sobre todo lo que es el cálculo diferencial e integral. Vamos a atravesar lo que sería el uso de funciones, como son funciones lineales, funciones polinómicas, exponenciales, logarítmicas, senos, cosenos, básicamente todas las funciones vamos a empezar a partir de ahí. Una vez sepamos cómo dominar funciones, vamos a tratar un poquito con la teoría de límites y todo lo que es importante. Vamos a pasar muy rápido por los límites para llegar súper rápido a lo que es la derivada, reglas de derivación y aplicaciones de la derivada como cálculo de mínimos y eso. Pero antes de todo esto, por cierto, olvidé decir, también vamos a llegar a lo que es integrales, cálculo de integrales, lo que es una serie, una sucesión, que tiene que ver estas con las integrales de Riemann y cómo podemos aplicar la integral a la física, sobre todo a la física. Pero antes de eso, ¿por qué es importante el cálculo? Bueno, el cálculo lidia con lo que son razones de cambio, movimiento y algunas otras cantidades que se empiezan a aproximar a otras. Es por eso que es una rama de las matemáticas que es bastante dinámica. Se puede decir que antes del cálculo nosotros lidiamos, por ejemplo, con álgebra y geometría, que son ramas que básicamente podemos decir estáticas y ahora con este salto a una nueva rama lidiamos con algo más dinámico. Y si bien el cálculo nace de forma formal a partir del año 1700 con los estudios de Newton y Leibniz, en realidad sus orígenes se remontan a hace más de 2500 años. Cuando los griegos trataban de encontrar áreas mediante un método que se llamaba el método de agotamiento, que es básicamente si tienes un área muy complicada como esta, que quizás no tenga una fórmula precisa, pues nosotros podemos dividir esta área en áreas más pequeñas mediante triángulos. Nosotros sabemos fácilmente calcular el área de un triángulo, que es área de un triángulo igual a base por altura sobre 2. Entonces calcularíamos la de este triángulo, la de este triángulo, la de este y como todos estos triángulos cubren toda la superficie de nuestra figura principal, podemos encontrar el área de la figura principal como la suma de pequeñas áreas de triángulos. Y esto aquí se ve muy bonito y muy sencillo, dirán que tiene esto de especial. Bueno, cuando tenemos figuras más complicadas, como un círculo, pues este se vuelve más complicado. Aquí primero que nada nosotros podemos observar que tenemos un área 3 dentro de un área A y es claro que el área 3 va a ser menor al área A. Pero ¿qué pasa? ¿Qué pasa si yo aumento el número de lados de nuestra figura que está dentro, que está inscrita en el círculo? Ahora tenemos un área 4. Pues notamos que claramente el área 4 va a ser mayor que el área 3. Área 4 eh, mayor a área 3. Pero a su vez sigue siendo menor al área A. Entonces, aquí yo empiezo a notar un patrón y digo, bueno, voy a aumentar el número de lados, esta vez van a ser 5 lados. Y veo que otra vez el área 5 es mayor que el área 4. Área 5 mayor a área 4. Pero esta a su vez sigue siendo menor al área total. Entonces ya vamos notando un patrón. Vuelvo a conseguir una figura de más lados que podamos meter dentro de nuestro círculo. Esta vez vamos a 6 lados y una vez más. Área 6 es mayor a área 5, pero esta sigue siendo menor al área total. Vuelvo a hacerlo. 7 lados, área 7 sigue siendo menor al área total, pero sigue siendo mayor al área 6. Entonces, si sigo aumentando progresivamente y progresivamente y progresivamente el número de lados, veo que el eh, área 12, si bien sigue siendo menor al área A, en realidad área 12 está aproximándose al área. El área 12 sigue siendo mucho mayor que el área 3, por ejemplo, y está mucho más cerca del área A.
Esto lo que nosotros conocemos es como un límite. Decimos que el área A va a ser el límite de las áreas de los polígonos que están inscritos y matemáticamente se escribe así. El área A igual al límite cuando n tiende a infinito, es decir, que el número de lados de nuestro polígono es mucho, mucho, muy grande. Entonces, cuando este es infinito, alcanzamos el área A. Ahora, ¿esto de qué nos sirve? Bueno, si nosotros tenemos alguna función en especial, por ejemplo, y igual a x cuadrada, y quisiéramos por algún motivo conocer el área bajo la curva entre cierto segmento, pues lo que podemos hacer es agregar cierto número de triangulitos, perdón, de rectángulos. Pero vemos que esta es una muy mala aproximación porque se nos van triángulos muy grandes arriba de la figura. Entonces, ¿qué pasa si agrego más rectángulos? Esta vez, el tamaño que sobresale sigue siendo mayor al área que buscamos, pero es más pequeño que cuando solo teníamos cuatro rectángulos. Lo hago más pequeño, la base de nuestros rectángulos, y notamos que nuestra aproximación va mejorando. Esto es una integral. Básicamente la integral es el cálculo de un área bajo la curva. Y se consigue haciendo que estos rectangulitos se hagan cada vez más pequeños para que esto que sobresale sea nada. Y si bien no lo tengo escrito, podemos decir que el área bajo la curva va a ser igual al límite cuando n tiende a infinito de la suma del área de los triángulos enésimos. Entonces, cuando sumamos todos estos triángulos y hacemos que el número de triángulos sea muy grande, vamos a conseguir ¿cómo se llama? El área precisa. Esta fórmula no es precisamente correcta, hay que considerar más cosas, por eso simplemente la considero como que para que tengan en cuenta que sumamos todos los triángulos y hacemos que n sea mucho, muy grande. Ahora, eh, otra cuestión muy importante, hablamos de integrales y ahora siguen las derivadas. Por ejemplo, ¿qué tal si nosotros tenemos una función particular y queremos ver cómo varía esta? Bueno, nosotros vemos las variaciones de por ejemplo, las rectas con su pendiente. Y para eso necesitamos la recta tangente a una recta, a la tangente. Pero, ¿qué pasa con las funciones? Bueno, es muy difícil conseguir una tangente porque en general vamos a chocar en varios puntos. Recuerden que la tangente es una recta que pasa solo por un punto a la función, pero esto es de nuevo prácticamente imposible. Así que primero vamos a calcular la pendiente de una secante. ¿Y cómo hacemos esto? Bueno, nosotros sabemos que la fórmula de la pendiente es los puntos y1, y2 entre x1 menos y2, menos x2, perdón. Si este lado, bueno, aquí tenemos que esta distancia de aquí mide x menos a y esta distancia de acá mide f de x menos f de a. Entonces, esta es nuestra pendiente de nuestra recta secante. Pero quiero que noten algo, voy a borrar nuestra recta secante y vamos a empezar a moverla. Esta es la que tenemos originalmente, pero ¿qué pasa si vamos aproximando a x? Bueno, llega un punto en que prácticamente estas se sobreponen. Vamos a hacerlo de vuelta aquí. Bueno, esto no fue una recta. Entonces, si voy acercando más y más y más, llega un punto en que la recta secante se convierte en la recta tangente. Entonces, decimos que la pendiente de nuestra recta en un punto va a ser el límite cuando el punto P, que era este, y el punto Q, que es, perdón, este es P y este es Q. Cuando P se aproxima a Q, la recta es esta función. Y esto básicamente es la definición de una derivada. No, no precisamente, pero nosotros podemos calcular la pendiente de una recta tangente mediante esta fórmula, considerando de nuevo un límite, cuando una cantidad se aproxima a otra. Vamos a ver mucho más adelante realmente qué es un límite. Y esto básicamente, este problema crea todo lo que es el cálculo diferencial, el cálculo de derivadas y todas sus aplicaciones. Así que ya vemos cuáles son las cuestiones importantes, de dónde vienen estos cálculos, de dónde, a qué nos llevan, y pues vamos a ver que tienen un montón de aplicaciones en física, ingeniería y todo lo que se puedan imaginar. Así que hasta aquí los dejo por hoy y sigan pendientes para los siguientes videos de nuestro curso. Muchas gracias.